Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me vean. Un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta quinta sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en segundo tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Eh, Pidiéndoles una disculpa antes que nada, ya que el día de ayer, lunes, no pude efectuar la sesión. Se me complicó un poquito los tiempos en llegar a la oficina y una audiencia que también estuvo muy larga. En sí fue lo que se me trastocó el tiempo y les pido una sincera disculpa, pero aquí estamos para explicarles esta quinta actividad. Bueno, no sin antes quiero mencionarles, perdón, que ya modifiqué el temario y también el calendario. El calendario fue tan solo una actividad de la 10 hacia la 11 que la modifiqué. Y el temario, pues sí, tan solo le di un poquito más de orientación y eh, de los nuevos logotipos del que el presente gobierno con el que estamos. Y no como anteriormente lo teníamos. Entonces, les sugiero, por favor, descarten los documentos anteriores y denle clic a estos nuevos para que puedan ustedes ya tenerlos también ahí como debe de ser. El temario y el calendario. Ok. Bueno, pasamos a la actividad número 5. Bueno, antes que nada, también les menciono que están abiertas todas las actividades, las primeras actividades, de la 1 a la 5, ya que algunas personitas se les entregó las materias a destiempo y bueno, me estuvieron solicitando que estuviéramos ahí abriendo para que se pudieran regularizar y esta es la manera en que su servidor los apoya. Ahorita tenemos hasta el 16 de octubre, como se pueden dar cuenta, en todas las actividades, de la 1 hasta a las 5. Y bueno, tómenlo, valórenlo. Ahora sí que válgame la expresión, pónganse al corriente. No dejen de realizar ninguna de ellas, ya que son décimas que sumando todas sus calificaciones les ayudan mucho. Sinceramente, yo he visto personas que se quedan con 6.49 y yo no puedo hacer nada porque la computadora aquí, la plataforma más bien dicho, perdón, hace la sumatoria automáticamente de sus actividades, al igual que sus foros y examen parcial y examen final. Entonces, esa persona que se queda con 6.49, pues tiene que presentar el examen extraordinario y probablemente ahí vaya a tener una calificación menor. Entonces, sí los exhorto a que todas y cada una de estas actividades son muy importantes para su calificación final. Eh, Todas están abiertas, cualquiera que puedan entrar, les va a aparecer el 16 como fecha límite de entrega. Ahora sí, ya después de esta fecha, no me pidan ninguna prórroga, porque en realidad ya están cerradas y pues bueno, ya quedó concluida esta etapa. Aquí está nuevamente, 16 de octubre hasta las 23:59. Les aclaro que la plataforma se cierra 10 o 15 minutos antes. Tiene como un adelanto de 10 a 15 minutos. Entonces, si lo van a querer al último de la última hora, se les va a cerrar la plataforma. También me envían mensajes y me dicen, profesor, es que se me cerró la plataforma, ábrame por favor la actividad. Y en verdad es muy penoso a veces negarles, pues cuando ya tuvimos suficiente tiempo, ¿no? Bueno, aquí les hice la aclaración, ya que ayer sinceramente pues se me impidió estar presente en este horario. Y pues bueno, ahorita les estoy dejando esta grabación para que también la tomen en cuenta.
Está abierto también ya el examen parcial, se los quise abrir desde la semana pasada para que ya estuvieran al pendiente, estuvieran conscientes de que ya está esta evaluación parcial. Y aquí también ya se les vienen los parámetros desde el lunes 17 hasta el 23. Bueno, esto como quiera les daré una siguiente sesión, pero ya lo vayan considerando. Ok. Bueno, en esta sesión estaremos prosiguiendo con lo de los artículos, igual con a la par con el libro. Y es un cuestionario de análisis de lectura de los artículos 45 bis al 73 del Código Penal del Estado de Nuevo León y sobre la conducta y la tipicidad y sus aspectos negativos del texto que tenemos también como base de la maestra Machetawi Requena. El objetivo de esta sesión es que el estudiante analice y profundice sobre los conceptos de conducta y tipicidad y sus aspectos negativos como elementos del delito, así como la identificación de los artículos 45 bis al 73 del Código Penal vigente del Estado de Nuevo León referentes a las penas y sanciones, asimismo a la aplicación de sanciones en caso de delitos culposos y tentativa. Esos son los capítulos que estaremos viendo en estos artículos 45 bis y 73, que más adelante estaremos abordando. Bueno, esta semana, como se los mencionaba, es de recuperación, actividades atrasadas, aprovechenlo. Tenemos hasta el domingo 16 de octubre, todas las actividades se van a cerrar eh, en ese periodo. Y bueno, mmm, les estoy adelantando esta grabación, digo, porque sí también tengo otros compromisos, pero ya la estarán ustedes visualizando en la hora de vida. Tenemos, antes de entrar al análisis del cuestionario, ya lo saben, tenemos un foro en esta semana que es muy importante, que también es como obligatorio, ya que también se calificará como una actividad normal. Tiene alrededor de un punto 25 décimas de su calificación total. Y también tenemos hasta el 16 de octubre para realizar. ¿Qué vamos a realizar aquí? Cada uno de ustedes va a tener que efectuar un comentario inicial aquí, añadir un nuevo tópico o discusión y van a realizar su comentario. Algo que sea sustancial, algo que sea de alguna otra manera comprensible para sus demás compañeros, de lo que ustedes se llegaron a entender en estos primeros capítulos, en estas primeras actividades más bien, y capítulos de los artículos del Código Penal, asimismo también del libro. Después valorarán los comentarios de sus demás compañeros. Ok, aquí está ya Jaira. Bueno, así como el compañero Pedro y el compañero la compañera Jennifer ya le hicieron sus comentarios a su compañera. Pero déjenme, ahorita qué bueno que entro aquí, porque mi compañera Jennifer, se los dije desde anticipadamente, excelente tu explicación, compañera, tu opinión sobre la materia. Esto para mí no es nada gratificante, ¿eh? Desde ahorita le vamos a poner un cero, porque es una retroalimentación al comentario de sus compañeros, no es un halago, no es una alabación de lo que hizo. Veamos el del otro compañero, pero muy interesante su opinión de los temas vistos, compañera, por los señalamientos mencionados, de suma importancia, entre otros los temas tratados, como lo son las fuentes formales de derecho y el delito continuado, la tentativa, entre otras cosas que se mencionan en su foro. Bueno, ahí pues le digo como un seguimiento, pero en realidad también siento que nada más alabó el comentario de todos estos temas que tomó la compañera. Y aquí, pues bueno, le tengo que poner uno a cada uno de sus retroalimentaciones. Y bueno, ya leyendo el de la compañera, bueno, vamos a poner, permítame un segundo. Ok, tratando de expulsar, permite esta vía, ok. Acabo de aprender persona como delito.
Ok, muy bien, compañera. De alguna otra manera engloba los temas que hemos estado viendo y pues bueno, hace su opinión. Y aquí tengo que valorarla con 8. ¿Ok? Este es el comentario inicial que se valorará, como les digo, de 0 a 8. Y aquí los menciono. Comentario personal, aprendido de 0 a 8. Y los demás réplicas o contrarréplicas, si la compañera dice necesita contestarle a alguno de sus compañeros, pues es una contrarréplica. Y si ella quiere hacerle una aclaración, una réplica al comentario de sus demás, pues bueno, en la medida de estos serán de 0 a 2 y 1 y 1 de cada de sus comentarios, y para tener la calificación de excelencia, que es 10. ¿Ok? Aclarando este punto, porque si después me dicen, es que nada más me puso 8, me puso 9, pues bueno, es que le faltó algún comentario, le faltó otro comentario, o en verdad su comentario tan solo fue muy pobre en contenido para la aportación del debate. Aquí necesitamos hacer un debate constructivo y no tan solo estar eh, adulando los comentarios de los demás compañeros. Muy, muy claro, se los estoy dejando desde ahorita. Ok, tan solo son 3 personas las que han estado haciendo sus comentarios. Y bueno, en esta aula, así para todos los demás. Bueno, aclarando ese punto, vamos al cuestionario. Ya lo saben, vamos a seguir manejando este tipo de actividades autoevaluables, ya que pues es la manera de cómo puedan ustedes tener sus calificaciones en la inmediatez. Y bueno, ya lo saben, tienen que hacer su cuestionario de estos artículos 45 bis hasta el 73, hacen sus preguntas, hacen su base de datos, asimismo también de los capítulos de la conducta y la tipicidad, del libro del texto que está señalado como base de la autora Griselda Machetagui Requena en sus páginas 55 a la 73, capítulo 4 y capítulo 5. Ok, y bueno, pues el código ahí también lo tienen en el apartado de lecturas y 45 bis al 73. De este conjunto de de preguntas que hagan su cuestionario, ahora sí, vamos a ingresar a este apartado, en donde ya algunos ya lo hicieron, van 4, perdón, previsualizar el examen, y ya tomando en consideración todo este cúmulo de preguntas, pues bueno, iniciamos a responder 10 preguntas o reactivos que les aparecerán al marcar la siguiente. Y de estas 10 preguntas les aparecerán 4 posibles respuestas, de la cual tan solo una es la respuesta, la respuesta correcta, perdón. Y tendrán 3 intentos para efectuar esta actividad. Cada uno de los intentos tiene 90 minutos, 1 hora y media, suficiente tiempo para que puedan realizar estas preguntas. Y bueno, en la medida en que no les vaya muy bien en alguna de ellas, pueden efectuar otra u otro. Son 3 intentos que va a prevalecer la calificación más alta, ¿ok? No se suman y se hace sacar el común denominador, no, no, no. Sacaron 8, 9, 10, se queda el 10. Sacaron 5, 4, 7, se queda el 7, ¿ok? Bueno, aclarando ese punto, porque si hay muchas personas que no les queda muy claro ese detalle y evitan hacer más intentos. No, aquí extingan todos los intentos posibles que tengan. Y bueno, tenemos hasta el 16 de octubre, ya se los había mencionado, próximo domingo. Toda esta semana va a ser tal vez a lo mejor muy ajetreada, muchas actividades, pero es preparación para el examen final, día parcial. Bueno, les dejo las 2 bibliografías también del código y del libro de texto de Derecho Penal.
Les dejo estos dos en la parte de lecturas. Y bueno, también un cúmulo de videos que están relacionados meramente a el texto. El texto, los videos son como relacionados al texto para que lo vayan comprendiendo de una mejor manera. A veces hay muchas personas que son muy visuales, entonces ya con un video ahora sí, perdón por la expresión, pero les cae el 20 del contenido textual que es muy explícito en el sentido, vaya, del texto de la lectura, que a veces no llegamos a comprender y los videos nos llegan a poder, nos llegan a tener, a ejemplificar algunas de las situaciones y así llegamos a comprender mucho mejor el texto. Aunado así, también les añado una presentación que son meramente los artículos que están descritos y ahorita trataremos de darle lectura a la mayoría de ellos, ya que sí son, en esta actividad sí nos tocaron um, un buen de artículos, digo, si son un poquito más que los anteriores. Así habrá actividades que tengan algunos muy poquitos y habrá otros que son muy extensos. Sinceramente, pues tratamos de dosificarlo semana a semana lo mejor posible. Voy a dejar de presentar eh, el muro para presentarles la presentación de PowerPoint. Estas las estoy efectuando yo personalmente y pues bueno, si tienen algún detalle, algún error, háganmelo saber también, sinceramente. Estamos en la perfección de nuestros cursos, así nos lo han señalado nuestros supervisores y pues bueno, tratamos de poco a poco ir dándole un poquito de mejor estructura. Y siento que con estas presentaciones a lo mejor pueden ustedes tener mejor comprensión de los artículos, del código y, y vaya que pues ir semana a semana comprendiéndolos. Aquí en esta semana nos corresponde ya al título cuarto. No sé si recuerdan, habíamos estado, ya se los había mencionado, el Código Penal pues se maneja en dos libros, libro primero y libro segundo, que la primera es la parte general y el libro segundo es la parte especial, se le llama especial por ya la comprensión de los delitos en sí, en lo particular, y en lo general, pues bueno, es como que a todos el proceso penal se tienen que aplicar estas normatividad. Y bueno, al inicio recordamos que era el título primero de los ámbitos de validez de la ley penal, los ámbitos espacial, temporal, personal. Y luego ya después nos fuimos hacia el delito, el título segundo. Hablábamos ya de la forma, el tipo, el lugar del delito, los delitos graves, eh, causas de justificación, la imputabilidad, culpabilidad y causas de inculpabilidad. También hablamos también un poquito de la tentativa, ahí que como parte del delito, y también la unidad y pluralidad de los hechos delictivos. Um, Posteriormente, ya en el título tercero, hablamos de las personas responsables de los delitos, quienes sean los autores o participantes, la reincidencia y la habitualidad, que es lo que acabamos de ver en la actividad anterior. En esta actividad número 5 ya entraremos a otro nuevo título que son las penas. En sí, ese es el título de esta semana, que lo estaremos dividiendo en dos. Es muy extenso y bueno, lo estaremos viendo también después del examen parcial. Proseguiremos con este mismo título de cuarto sobre las penas. Por lo pronto, el inicio,
el capítulo 1 son las disposiciones generales, capítulo 2 son las sanciones, capítulo 3 aplicación de las sanciones a delitos culposos y por cuarto aplicación de sanciones en caso de tentativa. También aquí volvemos a, a mencionar la tentativa, ¿ok? Aquí ya como la sanción que corresponde a este delito, ¿no? O la tentativa en algún delito en específico. Sí les menciono que está un poquito extensa esta presentación porque ya que son diversos artículos muy extensos, pero bueno, trataremos de dar una lectura somera a todos y cada uno de ellos para una mejor comprensión. En sí hablamos de qué son, bueno, ahorita les estaremos explicando de qué son las penas en sí como tal. Pero en el artículo 45 bis nos menciona que son consecuencias jurídicas de la responsabilidad por la comisión de los delitos o del delito las siguientes. ¿Qué es la consecuencia? Pues bueno, vas a tener una consecuencia de haber cometido un delito sobre una sanción, una medida de seguridad y una reparación del daño y perjuicio. ¿Ok? Al haber cometido un delito, estarás sancionado o tener estas sanciones. Las sanciones aplicables por la comisión del delito podrán ser prisión, multa, trabajo en beneficio de la comunidad, inhabilitación, suspensión y privación de derechos, caución de no ofender, amonestación, publicación especial de sentencia, confinamiento, suspensión, disolución o intervención de sociedades o prohibición de realizar determinados actos, pérdida a favor del Estado de los instrumentos del delito, cosas, bienes o valores provenientes directa o inmediatamente de su realización, así como si aquellos que constituyan para la gente un provecho derivado del mismo delito sean de uso prohibido o lícito. Destrucción de cosas nocivas o peligrosas y la demás que fijen las leyes. ¿Ok? Todas estas son sanciones aplicables por la comisión de un delito que se pueden llegar a dar. Además de los casos previstos del código, el juez podrá aplicar cualquiera de las sanciones señaladas en los incisos D al I, tomando en cuenta las circunstancias concretas de cada delito, aun cuando no estuvieran establecidas expresamente. Al responsable de un delito cometido en agravio de una persona frente a la cual tenga derechos de patria potestad o tutela o derechos hereditarios o de alimentos, adicionalmente se podrá ser condenado a la pérdida de tales derechos. En todo caso, continuarán vigentes los derechos hereditarios o de alimentos de la víctima tenga respecto del responsable del delito. Ok, aquí es otra particularidad que habla también en este artículo. Si tiene uno este vínculo, pues bueno, también se le quitarían esos derechos. Pero igual no las obligaciones de seguir atendiendo, eh, eh, en este caso de la pensión alimenticia o cuestiones así. O también, bueno, de recibir herencia. En el artículo 47 habla de que el juez fijará dentro de los mínimos y máximos legales y la sanción, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. En cuanto a la ley, no las considera específicamente como constitutivas del delito o modificativas de la responsabilidad. Primero, los aspectos objetivos y subjetivos del delito. Segundo, la gravedad de la infracción o la importancia del peligro a que hubiere sido expuesto un bien jurídico protegido. Las circunstancias de modo, tiempo, lugar, la calidad de la forma y grado de intervención del sujeto activo en la comisión del delito y la de la víctima. Ok, aquí también siempre el juez va a tener esa particularidad de hacer
vaya, su juicio, su sentencia, la sanción la va a estar fijando también dentro de un mínimo y un máximo que está tipificado en el código de cada uno de estos conductas ilícitas. Y bueno, observando todos estos eh, particularidades donde se cometió el delito, ¿no? También la edad, la instrucción, las costumbres, los motivos que lo impulsaron a determinar a delinquir, las condiciones de la víctima, en su caso, en la medida que haya influido en la realización del delito. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico o indígena, se tomará en cuenta además sus usos y costumbres. La conducta, la conducta posterior al delito y la conducta posterior al delito. ¿Ok? Eh, perdón. Para los efectos anteriores, el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo y de la víctima en su caso y de las condiciones que considere importantes, perdón, en cada caso, y que se encuentren debidamente probadas, razonadas su criterio personal al respecto en las consideraciones de su sentencia. Ok. Todos estos criterios, de alguna otra manera, el juez está ayudado, por decirlo de una manera, apoyado por peritos, tanto médicos en distintas áreas, para poder también comprobar la calidad de la persona quien va a ser juzgada, ¿no? Del presunto. Aquí hablamos ya de la noción en sí, que es la pena. Eh, la pena es la restricción o privación de derechos que se ejecutan de manera efectiva en la persona del sentenciado. La pena tiene que ser forzosamente a una persona que ya esté sentenciada, ¿no? O sea, la pena es entonces la ejecución de la punición. O sea, se está ejecutando la punición por haber cometido una conducta ilícita. Está esta será la fase o etapa ejecutiva, o sea, ya de alguna otra manera cuando está cumpliendo ese castigo, por decirlo de una manera, porque no es, digo, es meramente una pena, eh, es distinto a un castigo, y es cuando el sentenciado queda a disposición de las autoridades administrativas para ser internado en el centro de readaptación social correspondiente. Aquí se está en la etapa ejecutiva, administrativa, se puede decir, porque los penales de alguna otra manera están a cargo del Poder Ejecutivo, ¿ok? Ellos son los que se encargan de la readaptación de las personas que están dentro de los centros penitenciarios, el Poder Ejecutivo, ¿ok? Legislativo crea las leyes, donde de alguna otra manera se tipifican todas estas conductas ilícitas. El judicial de alguna otra manera los procesa, pues hace valer los derechos de los demás, y el ejecutivo de alguna otra manera se tiene que hacer cargo de su reinserción social. También está aquí en la división de poderes en ese sentido. Más adelante ya estaremos hablando de las sanciones en el capítulo 2. Pero bueno, vamos a comprender qué es una sanción. La pena, estamos hablando de una cuestión del Código Penal, y la sanción de manera genérica, el término se usa como un sinónimo de pena, pero propiamente esta corresponde a otras ramas del derecho y es un castigo o carga que se impone al merecedor de ella, quien quebrante una disposición legal no penal. Sin embargo, el título tercero del libro primero del Código Penal Federal se refiere a la aplicación de las sanciones, y el Código Penal del Distrito Federal se hace referencia a penas y medidas de seguridad. Bueno, de la Ciudad de México en este caso. La sanción es propiamente impuesta por una autoridad administrativa. Por ejemplo,
una multa, una clausura, etcétera. Debe tenerse presente que no se podrá imponer una pena si previamente no existe una ley que lo establezca. ¿Ok? Bueno, esto es claro también. No se puede fijar una pena si no hay una ley previamente que lo establezca. Eh, y bueno, las sanciones son de carácter administrativo, ¿no? Más que todo son como también carácter pecuniario, ¿no? En ese sentido. Y bueno, más adelante estaremos hablando también de las medidas de seguridad en los siguientes artículos. Bueno, ahorita sí que mejor retomamos ese tono. Las sanciones. Las sanciones consisten en la privación temporal de la libertad durante un lapso no menor de 3 días ni mayor de 60 años, de acuerdo con las sanciones que se establezcan para cada delito. Se cumplirá en los lugares o establecimientos que fijen las leyes, los reglamentos o las autoridades administrativas con la finalidad de reinsertar social al interno y procurando que no vuelva a delinquir. El Ejecutivo del Estado celebra, si lo estima pertinente, los convenios generales para el cumplimiento de las penas de prisión en los términos del artículo 17 de la Constitución Política Local, en concordancia con el artículo 18 de la Constitución General de la República. Bueno. 49. Los detenidos en prisión preventiva y los que se encuentren cumpliendo su sanción deberán ser recluidos en lugares separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares diferentes a los hombres. Artículo 50. Las multas consisten en pagar al Estado la suma pecuniaria que se fija en la sentencia. Para la fijación del monto de la multa, el juzgador deberá tomar en consideración la capacidad económica del sentenciado la capacidad económica del sentenciado. Cuando éste no pudiere pagar la multa se le hubiera impuesto como sanción, el juzgador fijará una sustitución de la misma jornada de trabajo en beneficio de las comunidades que no podrán exceder de 90. ¿Ok? 51. El trabajo en beneficio de la comunidad consiste en la prestación de los servicios no remunerados en lugares de interés social e instituciones educativas, de asistencia social o de beneficencia privada. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos al destinado al desarrollo de las labores que se representaren la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que puedan exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. El número de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad será fijado por el juez considerando las circunstancias del caso. El trabajo en beneficio de la comunidad puede ser pena autónoma en los casos en que así lo determine este código. Pena sustitutiva de la prisión o de la multa, o bien puede ser de imposición conjunta a otras penas sustitutivas de prisión. Se impondrá como pena sustitutiva de prisión cuando la pena a imponer no exceda de 4 años de prisión y el procesado no presente un peligro para la sociedad. En estos casos, cada día de prisión podrá ser sustituido por una jornada de trabajo en beneficio de la comunidad, siempre que el juez, así lo determine. La sustitución de la pena de prisión por trabajo en beneficio de la comunidad no excluye la aplicación de la multa que corresponda. Para la imposición y ejecución de esta pena se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos. Deberá fomentar en el sentenciado los valores primordiales para la sociedad, como lo son el respeto de las instituciones públicas y a los derechos de los demás. Se desarrollará de manera digna y por ningún concepto se aplicará en forma que resulte degradante o humillante para el sentenciado de ser posible.
La autoridad ejecutora podrá ofrecerle 2 o más alternativas para el desempeño de las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. El servicio prestado se llevará a cabo en un lugar que no sea propicio para su tendencia delictiva. Tercero, cada jornada de trabajo en beneficio de la comunidad constará de 3 horas bajo la supervisión de la autoridad ejecutora y no podrá exceder de 3 veces a la semana. Cuarto, tratándose de los delitos culposos a los que se refiere el artículo 66 del primer párrafo de este código, el trabajo en beneficio de la comunidad jamás será impuesto por pena autónoma o pena sustitutiva de la prisión, pero siempre se impondrá de manera conjunta con otras penas sustitutivas de la prisión si el juez hubiera determinado estas últimas. Quinto, en los casos en los que esta pena se imponga de manera conjunta con alguna o algunas de las penas sustitutivas de prisión, el trabajo en beneficio de la comunidad tendrá que duración de 3 a 30 jornadas de trabajo. Y sexto, cuando el trabajo en beneficio de las comunidades se hubieran impuesto como pena sustitutiva de la prisión o de pena conjunta a otras de las sustituciones de prisión, si el sentenciado no cumple con el trabajo en beneficio de la comunidad, se le hará efectiva la pena de prisión sustituida y las jornadas de trabajo comunitario no cumplidas se conmutarán por internación en cualquier centro penitenciario. Bueno, aquí todo este artículo, de alguna otra manera muy extenso, pues hablamos todo de las penas sustitutivas, cómo no pueden estar privados de la libertad y de alguna otra manera cumpliendo con jornadas de trabajo, ¿no? Aquí nos añaden un 51 bis y nos menciona que quedan excluidos de la aplicación de trabajo en beneficio de la comunidad los siguientes delitos. Aquí ya nos explica que ciertos delitos no pueden ser, eh, no pueden tener esa sustitución de la pena, ¿no? O el beneficio, sí, pues bueno, con el beneficio de la comunidad. Primero, los delitos cometidos por servidores públicos previstos en el título séptimo de este código y los delitos de evasión de presos, quebrantamiento de sellos, los relativos a la corrupción de menores, pornografía infantil, lenocinio, usurpación de funciones públicas o de profesión, uso indebido de condecoraciones o uniformes, abuso sexual, estupro, violación, sus figuras equiparadas y los grados de tentativa, hostigamiento sexual, incesto, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia familiar, inducción y auxilio al suicidio, aborto, abandono de personas, privación ilegal de la libertad y rapto. Ok, pues bueno, todas estas delitos, estas conductas ilícitas, no pueden de alguna otra manera sustituirle la pena con un trabajo de beneficio a la comunidad. Bueno, artículo 52, la inhabilitación y suspensión y pérdida de derechos es de dos clases. Nos menciona que la inhabilitación y suspensión de pérdida de los derechos, la que por ministerio de ley resulte de una sanción como consecuencia necesaria de esta. Y dos, la que por sentencia se impone como sanción. En cuanto a la primera clase, la inhabilitación, suspensión y pérdida de derechos comienza y concluye con la sanción de que es consecuencia. Ok, bueno, para la segunda clase, si se impone con otra sanción privativa de la libertad, comenzará a terminar esta y su duración será la señalada en la sentencia. La inhabilitación consiste en la incapacidad decretada por el juez para que un servidor público pueda ocupar un cargo público de nombramiento o elección popular durante los términos que fije la ley y podrá ser temporal o permanente. Ok, la inhabilitación, suspensión y pérdida de derechos. De alguna otra manera, también aquí es cuando un funcionario público, pero también cuando nos menciona, eh,
La suspensión consiste en la privación temporal de los derechos civiles o políticos que marca la ley por el lapso señalado en la misma, sin que puedan ser mayores de 6 años. La pérdida de los derechos civiles o políticos es la privación definitiva en los casos especialmente señalados por la ley política, por la ley. Bueno, aquí pues no podemos obtener cargos públicos y también no podemos ni siquiera votar. En ese sentido, también nos limitan los derechos políticos que llegamos a tener. Artículo 53. La sanción de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y, y los de la tutela y curatela, y la facultad de ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico, interventor en quiebras, árbitro, administrador y representante de ausentes. Ok, todas estas figuras jurídicas no pueden llevarse a cabo si la persona está bajo una sanción de prisión. ¿Ok? 54. Nos menciona, la caución de no ofender consiste en la garantía que el juez debe exigir al sentenciado en los casos que proceda legalmente y lo estime conveniente para que no cause un nuevo daño al ofendido, y que será fijada atendiendo a sus condiciones personales. Si el nuevo daño se realiza, la garantía se hará efectiva y en favor del ofendido. Si el sentenciado prueba que no pudo otorgar la garantía, el juez la sustituirá por vigilancia de las autoridades. Ok, aquí hablamos también de cuestiones de dinero, eh, como garantía de que no se llegue a cometer algún otro delito. Artículo 55. La amonestación consiste en la advertencia de que el juez hace al sentenciado sobre la consecuencia del delito que cometió, excitándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá la sanción que le corresponda como reincidente en caso de que vuelva a delinquir. Esta amonestación se hará en público o en privado, según parezca prudente el juez. Ok, no, es como meramente algo más verbal, ¿no? Pero sí con consecuencias jurídicas. Artículo 56. La publicación especial de sentencia consiste en la inserción total o parcial de ella en uno de los periódicos que circulen en la localidad. El juez escogerá el periódico y resolverá la forma en que deba hacerse la publicación. La publicación de la sentencia legalmente prevista se hará, en su caso, a costa del delincuente o del ofendido si éste lo solicitare, o del Estado si el juez lo estime necesario. Creo que es muy clara, muy explícita también este artículo. Eh, es para tal vez a veces redimir el hecho y que se haga público, ¿no? A la víctima, redimir a la víctima y que se haga público la sentencia al, al activo en este caso. Artículo 57. El juez podrá, a petición y a costa del ofendido, ordenar la publicación de la sentencia en entidad distinta o en algún otro periódico. ¿Ok? También, la publicación del 58. La publicación de la sentencia se ordenará igualmente a título de reparación y a petición del interesado cuando éste fuera absuelto, el hecho imputado no constituyera delito o él no lo hubiere cometido, y en el supuesto previsto por el artículo 113 de este código. Ok, es como también redimir en este caso de si fue absuelto o no constituyera algún delito. 59. Si el delito por el que se impuso la publicación de sentencia fue cometido por el medio de la prensa, además de la publicación a que se refiere los artículos anteriores, se hará también en el periódico empleado para cometer el delito, como el mismo tipo de letra, igual color de tinta y en el mismo lugar. Okay, aquí ya está nos especifica muy claramente si se cometió el delito en algún medio impreso, pues se tendrá que resarcir de esta misma manera. Artículo 60. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. El Ejecutivo hará
designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y las necesidades del sentenciado. Confinamiento que no podrá exceder de 6 años. El confinamiento. También por parte del Ejecutivo. Aquí se encarga el Ejecutivo de cuidar a estas personas. Perdón. Artículo 61. Cuando algún miembro o representante de una persona moral, sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o del beneficio de ella, el juez podrá, con audiencia de la persona moral, aplicar las sanciones previstas en el inciso 1 del artículo 46. La disolución extinguirá a la persona moral, que no podrá volver a constituirse ni en forma encubierta. ¿Ok? Artículo 62. La intervención consiste en remover a los administradores de la persona moral encargado su función temporalmente a un interventor designado por el juez, intervención que cesará cuando los órganos de la empresa sustituyan a las personas que habían cometido el hecho delictuoso. Los jueces convocarán a la celebración de la asamblea o reuniones señaladas por la ley. Ok, casos específicos de cuando se cometen los delitos, pues allá con las personas morales, las empresas, ¿no? En el 63 nos menciona que los jueces podrán prohibir a las personas morales la realización de determinadas operaciones según lo amerite en el caso y lo resolverán en sentencia. Ok, 64. El delito doloso determina la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometa respetando los derechos de terceros. En el caso de armas de fuego se estará lo dispuesto en las leyes relativas. En su sentencia, los jueces resolverán lo previsto en este artículo. Bueno, siguiendo. Este era el último artículo de perdón, aplicación de sanciones de delitos culposos, ¿ok? De las sanciones, perdón. Iremos al tercero, aplicación de las sanciones con delitos culposos. Perdón. Bueno, prosiguiendo. Aquí ya hablamos de delitos culposos, de alguna otra manera que no tienen una intencionalidad de realizar este acto ilícito, ¿no? Y nos menciona, que en el artículo 65, con las excepciones contenidas en este código, eh, ya hablamos de la inimputabilidad, por eso dice las excepciones contenidas en este artículo, en este código. Los delitos culposos se castigarán con prisión de 1 a 6 años y suspensión por algún término o pérdida de derechos para ejercer profesión u oficio, según el grado de culpa. Asimismo, se impondrán el trabajo en beneficio de la comunidad cuando se sustituya la pena de prisión por multa en los términos del artículo 51 de este código. La calificación del grado de la culpa queda al arbitrio del juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 47 y los que a continuación se mencionan. Primero, la mayor o menor facilidad para evitar el resultado. Segundo, si se previó como posible el resultado, pero se ha confiado en que no se producirá. Tercero, el grado de reflexión en la conducta que se ha seguido. Si se ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes. Cuarto, ese es el cuarto. El quinto es el deber de cuidado del inculpado. Perdón,
el deber de cuidado del inculpado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeña le impongan. Ok, aquí son particularidades de alguna otra manera que el juzgador va a considerar para la fijación de la sentencia, de la pena, de la sanción. Artículo 66. Cuando se trate de conductores de vehículos del servicio público de pasajeros o transporte escolar, si hubo culpa grave que produzca lesiones graves u homicidio, se impondrá una pena de 4 a 10 años de prisión. Será culpa grave a la ausencia del conductor sin presentarse ante la autoridad investigadora dentro del término de 3 horas a partir del suscitado el hecho y no justifique su ausencia del lugar del hecho vial en el que participó. Ok, también este artículo le señala hasta un término de horas para la persona que se cometió un hecho delictivo tratándose con un vehículo, pues bueno, tendrá que presentarse, si no se le va a agravar. Son atenuantes y agravantes que se van a tener en este sentido para determinar la sentencia o la sanción que le corresponda. Tratándose de cualquier otro vehículo, se impondrá una pena de 3 a 9 años de prisión en los casos y condiciones señalados en el párrafo anterior. Artículo 66 bis. A quien conduzca un vehículo en estado de voluntaria intoxicación y cause un daño en propiedad ajena, lesiones u homicidio, sin contar con licencia para conducir, se le impondrá, además de la sanción correspondiente al delito cometido, una pena de 2 a 4 años de prisión. El imputado que sea condenado por homicidio culposo o grave no tendrá derecho a la condena condicional o a la sustitución de la sanción. Adicionalmente, se impondrá en los términos del artículo 52, fracción segunda de este código, la suspensión del derecho a conducir vehículos automotores hasta por un término igual al de la pena privativa de la libertad. Ok, bueno. También, pues, si está privado, no creo que pueda conducir también vehículos dentro del centro penitenciario, pero bueno, ahí nos aclara muy bien el legislador que está privado totalmente de conducir algún vehículo. Este es se añadió también recientemente en el 2014, ese artículo. Artículo 67. Para los efectos de los artículos 65, 66 y 66 bis, también será culpa grave conducir en estado de voluntaria intoxicación. También se añadieron en estos sentidos, ya que, pues sí, por los accidentes en sí en estado de ebriedad. El legislador consideró también tomar en cuenta estas circunstancias y pues bueno, se modificó la ley, el código en este caso. Artículo 68. En caso de delitos derivados de la conducción de vehículos en los que el sujeto activo se encuentra en estado de voluntaria intoxicación, se aplicará como medida de vigilancia la prohibición para conducir vehículos automotores que requieran licencia para su conducción por el término de un año a 6 años, independientemente de las sanciones que correspondan por el delito cometido. Nuevamente aclara ahí que no deben de conducir. A quienes hayan sido sentenciados por ilícitos derivados de la conducción de vehículos por más de 2 veces en un lapso de 3 años, se le impondrá como medida de vigilancia la prohibición de conducir vehículos hasta por 3 años. Nuevamente ahí la prohibición de conducir vehículos por haber estado en estado de voluntaria intoxicación. 69. No se impondrá no se impondrá pena alguna a quien por culpa cause lesiones o la muerte a su cónyuge, pupilos, familiares, concubina, concubinario o personas con las que esté ligada por afecto o respeto, excepto cuando se encuentren bajo los efectos de bebidas embriagantes o enervantes. En este caso, la sanción no excederá de las 3/4 partes de las señaladas en los artículos 65.
¿ok? Si se comete un accidente y van personas allegadas a esa persona, vaya, válgame la redundancia, eh, y fallecen, pues bueno, se aminora, eh, se aminora ahí la sentencia que se le pudiera llegar a dar. En el artículo 70, cuando el resultado producido esté sancionado con una pena menor de haberse cometido con dolo, la sanción no podrá excederse de las 3/4 partes de esta última. Artículo 71. Si un delito de culpa es tan leve que no produce lesiones y causa solamente daños en propiedad ajena por un valor menor de 100 cuotas, solo se sancionará con una multa hasta por la misma cantidad y la reparación del daño. Ok. 72. Se perseguirán a instancia de parte los delitos culposos de lesiones a los que se refiere el artículo 301 y 303, fracciones primera y segunda de este código. Asimismo, se perseguirá por querella el delito culposo de daño en propiedad ajena previsto en el artículo 402 de este ordenamiento, aun cuando no exista perdón expreso tratándose de los delitos culposos descritos en el artículo 301 y el 402 de este código, siempre que sea la primera vez que se procesa al acusado y que se haya cubierto la reparación del daño, se determinará la extinción de la responsabilidad penal en cualquier etapa del procedimiento. En los delitos de homicidio y lesiones cometidos con motivo de tránsito de vehículos, operará el inejercicio de la acción penal o, en su caso, el sobreseimiento, y se tendrá por extinguida la acción penal cuando concurran los siguientes supuestos: que no exista culpa grave por conducir en estado de intoxicación voluntaria, que el activo no huya si se retira del lugar de los hechos, sea con causa justificada, y se presente de inmediato dentro de las siguientes 5 horas ante la Autoridad de Vialidad y Tránsito o Ministerio Público, que no haya sido condenado por sentencia ejecutoria por esta clase de delitos y que se haya reparado el daño ante la autoridad. ¿Ok? Estas son las circunstancias que se deben de dar para que no se pueda, digo, para que no puedan ser sentenciados, ¿no? Esas particularidades. Por último, tenemos el artículo 73 y nos menciona: al responsable en caso de tentativa se le aplicará pena de prisión tomando en cuenta las prevenciones del artículo 47 de este código, de 1/4 de la sanción mínima establecida para el delito que sea pretendido consumar, hasta las 2/3 partes de la sanción que se le debiera imponer si este hubiera sido consumado, y excepto cuando este código disponga otra cosa. En el supuesto de que la pena de prisión se sustituya por multa de manera conjunta, se le impondrá al acusado trabajo en beneficio de la comunidad, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 51 de este código. Bueno, también aquí manejamos cierta aritmética para tener algunas atenuantes o agravantes en la aplicación de la sanción de cada uno de estos casos concretos que se lleguen a dar. Como se pueden dar cuenta, el juez también tiene cierto criterio, cierto arbitrio dentro de un mínimo y un máximo, donde puede, y con todas estas particularidades de cada caso concreto, en donde va a tener que fijar una sentencia, ¿no? Bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. Ya dimos una lectura somera, breve, de los artículos en donde van a venir las preguntas de esta actividad. Y bueno, les pido de una mejor manera también ustedes realicen sus preguntas y mantengan, dejan presentar, les voy a presentar la
el muro tan solo. Y bueno, mantengan toda esa base de datos, esas preguntas. Muy poco cambian los artículos del Código Penal, vayan considerándolos, vayan comprendiéndolos, para que si llegan a tener alguna duda, alguna, no sé, alguna circunstancia que no les llegue a aclarar, a comprender, perdón, pues bueno, me lo hacen saber ahí mediante un mensajito. No entendí el tal artículo, no comprendí, y pues bueno, entramos a, a la descripción como tal de él. Y eso pues me lo pueden hacer saber mediante un mensajito, le dan clic aquí a mi nombre y aparece ahí mi currículum, mi bitácora, y bueno, aquí pues les aparece enviar mensaje, y aquí estaré muy atento a cada una de sus preguntas para responderlas. Damos por concluida esta quinta sesión, no sin antes agradecerles y desearles que tengan una muy bonita semana. Y bueno, quedo de ustedes. Hasta luego. Gracias.